Jitomate y carne elevan el costo de la vida en marzo. Roberto Velasco activa la línea bilateral con Marco Rubio. Salud universal. México extiende su cobertura fuera del país. Evalúan conectar el AIFA con Veracruz y Puebla mediante ferrocarril. Descartan uso indebido de Afores en nuevo modelo de infraestructura. Revocación de jueces. El nuevo frente del Poder Judicial. Fracking y soberanía. El dilema energético de Sheinbaum. Analizan uso del huachicol decomisado para evitar su acumulación. Melania Trump reactiva el caso Epstein. Artemis 2 regresa y activa la nueva carrera lunar. ¿Qué tal, escuchas de Corsaro Noticias? Este es el noticiario del jueves 9 de abril de 2026. Entérense, sin tener la vista fija. Jitomate y carne elevan el costo de la vida en marzo. La inflación anual en México alcanzó 4.59% durante marzo de 2026. De acuerdo con el análisis de México Cómo Vamos, que identificó un repunte en los precios al consumidor tras varias semanas de estabilidad relativa. El reporte señala que el incremento se concentra en alimentos clave de la dieta mexicana, con alzas en productos como jitomate, calabacita, chile serrano y tomate verde. Estos productos registraron aumentos recientes que impactan directamente el gasto cotidiano de los hogares. El documento incorpora el comportamiento de los energéticos como factor adicional. La electricidad mostró incrementos que se suman a la presión en alimentos, lo que amplía el impacto sobre la inflación general y sobre el costo de vida en distintos niveles de ingreso. Sube el precio en la mesa y el dato suena menor. 4 puntos y tanto error. Cuando el gasto ya no pesa, la cifra nunca confiesa lo que el plato sí declara. La economía se encara en jitomate y en res. Y lo que marca al revés es que la vida se encarece. Se retira, no es número ni discurso, es rutina contenida. Cuando el precio sube lento y baja la comida. Roberto Velasco activa la línea bilateral con Marco Rubio. El canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 9 de abril. El contacto marca el inicio formal de su interlocución directa con Washington tras asumir el cargo. La conversación se centró en los ejes estructurales de la relación bilateral. Seguridad, movilidad humana y coordinación regional ocuparon la agenda. Ambos gobiernos mantienen comunicación directa para gestionar estos temas. Velasco agradeció el reconocimiento por su nombramiento. El gesto establece tono diplomático. La relación se sostiene en protocolos, pero también en señales políticas de continuidad. En materia de seguridad, ambos funcionarios reconocieron avances en los mecanismos de coordinación. El componente migratorio mantuvo su centralidad. México y Estados Unidos coincidieron en atender los flujos con enfoque en derechos humanos. Más tarde, el secretario de Relaciones Exteriores presentó ante personal de la Cancillería las líneas de política exterior de su gestión, tras su ratificación en el Senado. Señaló que México participará activamente en la reconfiguración del orden internacional. El canciller definió como prioridades la defensa de la soberanía,
el impulso al crecimiento económico mediante comercio e inversión, y la protección consular. También indicó que se mantendrá la cooperación con Estados Unidos y Canadá bajo principios de respeto mutuo. Durante su mensaje, afirmó que México cuenta con capacidad para incidir en la gobernanza global. Convocó al Servicio Exterior a contribuir al desarrollo nacional y anunció la integración de un grupo de embajadores para fortalecer la planeación de la Secretaría. Se queda en la butaca, la historia vuelve y ataca cuando el mundo se responde. El tablero se desfonde, las reglas cambian de dueño y entre tensión y diseño no más mirar desde lejos, ni firmar sin dirección. Hoy se juega con reflejos y se escribe posición. Salud universal. México extiende su cobertura fuera del país. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los migrantes mexicanos en Estados Unidos podrán acceder de manera gratuita a los servicios de salud en México. Aun cuando el mecanismo de credencialización para quienes viven fuera del país todavía no está concluido. Durante la conferencia matutina, la mandataria confirmó que ese acceso estará garantizado también para personas con doble nacionalidad. Más de 11 millones de personas quedarán potencialmente incorporadas al sistema. El anuncio se inserta en la construcción del Servicio Universal de Salud, con el que el gobierno federal busca que la atención médica deje de depender de la institución de afiliación y pueda prestarse de forma articulada entre IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. En ese modelo, la apuesta oficial es que ninguna persona quede fuera por su situación laboral, administrativa o de residencia. Sheinbaum explicó que el sistema seguirá operando por niveles. El primero corresponde a centros de salud y unidades de medicina familiar, donde se concentran consultas generales, diagnóstico, estudios básicos y medicamentos. El segundo agrupa hospitales generales y regionales para casos que requieren internamiento o intervenciones mayores. El tercero queda en manos de institutos nacionales y unidades altamente especializadas para padecimientos complejos como cáncer o enfermedades cardíacas. La mandataria también sostuvo que las personas con enfermedades crónicas o degenerativas mantendrán su atención en los institutos nacionales y que la reforma busca aprovechar mejor la infraestructura disponible entre instituciones. Cruzó el cuerpo la frontera, pero no dejó su herida. La nación sigue prendida a esa sangre viajera. Se vuelve esfera, sin límite territorial, pero el peso es hospital que se llena sin aviso. El derecho es compromiso y el sistema es el umbral. Evalúan conectar el AIFA con Veracruz y Puebla mediante ferrocarril. El gobierno federal evalúa conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con los principales puertos del país mediante una red ferroviaria que aproveche infraestructura existente. La propuesta busca integrar carga aérea con rutas terrestres hacia Veracruz y Puebla, bajo análisis de la Secretaría de Marina. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe una vía ferroviaria de carga hacia Veracruz y que se estudia su uso para transporte de pasajeros. El proyecto parte de una infraestructura ya operativa, pero bajo control de concesionarios particulares desde la privatización de los años 90. El plan no parte de cero.
El sistema ferroviario mexicano funciona bajo un esquema concesionado que limita la intervención directa del Estado. La conexión de la IFA depende de acuerdos con operadores privados y de inversiones para adaptar tramos y terminales logísticas. El objetivo central es aumentar la movilidad de carga que llega al aeropuerto y convertirlo en nodo logístico. La viabilidad del proyecto depende del costo de conexión, la capacidad de las vías existentes y la coordinación entre dependencias federales y empresas concesionarias. Descartan uso indebido de Afores en nuevo modelo de infraestructura. La aprobación en el Senado de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar redefine el modelo de financiamiento público en México. El gobierno apuesta por esquemas mixtos que integran capital privado y ahorro administrado para acelerar obras de infraestructura. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esa legislación implique endeudamiento o uso indebido de los recursos de los ahorros para el retiro. Sostuvo que los mecanismos planteados son responsables y buscan aumentar la capacidad del país para construir carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas ferroviarios. El núcleo de la ley establece reglas para asociaciones entre sector público y privado bajo rectoría del Estado. El objetivo es ampliar la inversión sin recurrir a deuda directa, mediante instrumentos financieros que movilicen recursos existentes dentro del sistema económico. El punto crítico se ubica en las Afores. La legislación abre la posibilidad de canalizar parte del ahorro de los trabajadores hacia proyectos de infraestructura. Aunque se menciona un margen de hasta 30%, actores del sector financiero descartan que se alcance ese nivel o que exista expropiación de fondos. El gobierno sostiene que el modelo ya tiene antecedentes. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se aplicaron esquemas similares en proyectos como aeropuertos regionales y carreteras, donde el capital privado complementó la inversión pública. Los críticos advierten riesgo de trasladar presión financiera hacia el ahorro de largo plazo de los trabajadores. La consecuencia inmediata es la aceleración de proyectos de infraestructura. La consecuencia estructural es un cambio en el modelo económico. El desarrollo deja de depender exclusivamente del presupuesto público y se apoya en la movilización del ahorro nacional. Revocación de jueces, el nuevo frente del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de revisar una reforma constitucional que contemple mecanismos de revocación de mandato para jueces, magistrados y ministros. La propuesta no está en curso, pero instala un nuevo frente en la transformación del sistema judicial. La mandataria aclaró que actualmente la revocación no existe para integrantes del Poder Judicial. Explicó que cualquier modificación requeriría una iniciativa constitucional impulsada desde el Congreso, ya que el marco vigente solo contempla este mecanismo para el titular del Poder Ejecutivo. El artículo 35 de la Constitución establece que la revocación de mandato presidencial puede activarse mediante la solicitud de ciudadanos que representen al menos el 3% de la lista nominal en al menos 16 entidades. Ese modelo no se aplica a jueces ni magistrados. El debate surge tras la reciente reforma judicial que establece la elección popular de juzgadores. El nuevo esquema introduce legitimidad electoral, pero deja abierta la discusión sobre mecanismos de control posterior en caso de desempeño deficiente. Sheinbaum calificó como válido el planteamiento de incorporar la revocación para jueces. Señaló que cualquier actor político o ciudadano puede proponerlo, aunque subrayó que no tiene contemplado enviar una iniciativa en este momento. El gobierno posicionó al Tribunal de Disciplina Judicial como el principal mecanismo de supervisión. Este órgano sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y tiene la función de evaluar y sancionar a los impartidores de justicia. La presidenta planteó que el tribunal debe transparentar sus reglas y sanciones para fortalecer su credibilidad. En este esquema, las denuncias ciudadanas se convierten en el canal institucional para cuestionar el desempeño judicial. Primero fue la elección, la toga fue a las urnas, hoy llegan nuevas turnas de posible destitución. La ley cambia su razón, el juez pierde su distancia, gana voz la circunstancia, y en nombre del ciudadano el poder queda en la mano
Fracking y soberanía, el dilema energético de Sheinbaum. El gobierno de México analiza la incorporación de técnicas de fractura hidráulica en su estrategia energética, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones de hidrocarburos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta posibilidad se evalúa bajo nuevos esquemas tecnológicos distintos al fracking tradicional. La decisión apunta a reducir la dependencia de combustibles importados. La mandataria explicó que el fracking tradicional no forma parte de la estrategia actual. Señaló que existen desarrollos tecnológicos que utilizan componentes biodegradables y permiten reciclar el agua utilizada en el proceso, lo que reduce el impacto ambiental asociado a esta práctica. El gobierno federal sostiene que la soberanía energética se mantiene como eje central de la política pública. Sheinbaum indicó que la explotación de recursos energéticos se orienta a fortalecer a petróleos mexicanos y evitar esquemas de concesión privada utilizados en administraciones anteriores. Se están evaluando tecnologías distintas al fracking convencional, con menor impacto ambiental y con control del Estado, afirmó la presidenta. Añadió que no se contempla modificar el marco constitucional para avanzar en esta estrategia, ya que la legislación vigente garantiza la propiedad nacional de los recursos. La apuesta se concentra en técnicas con componentes biodegradables y reciclaje de agua. El planteamiento busca abrir la explotación sin repetir los daños asociados al modelo previo. El planteamiento incluye la posibilidad de contratos mixtos bajo control estatal. El gobierno federal descarta concesiones y plantea que la mayor parte de los beneficios económicos permanezca en manos del Estado. Esta línea busca mantener el control público sobre la producción energética. La Secretaría de Energía y Pemex continúan el análisis técnico de estas alternativas. El gobierno federal indicó que informará sobre los avances y decisiones en materia energética conforme se definan los esquemas de implementación. La consecuencia inmediata es la reapertura del fracking como política pública, aunque con otro nombre técnico. El discurso cambia de prohibición a regulación. La consecuencia estructural es más profunda. México redefine su modelo energético, soberanía basada en extracción intensiva bajo control estatal. El subsuelo vuelve a ser territorio político. Analizan uso del huachicol decomisado para evitar su acumulación. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal analiza mecanismos para dar un uso legal al combustible incautado en operativos contra el contrabando. La medida busca evitar el almacenamiento excesivo de millones de litros asegurados por las autoridades. El combustible decomisado se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, instancia que evalúa esquemas de desincorporación y aprovechamiento conforme a la ley. El objetivo es evitar que los volúmenes asegurados permanezcan inmovilizados. La estrategia se inscribe en un contexto donde el contrabando de combustible ha disminuido, según el gobierno. Este descenso se refleja en el aumento de ventas de Pemex y en el incremento de la recaudación del IEPS. Las autoridades han incautado aproximadamente 30 millones de litros en 5 operativos, incluidos 2 millones decomisados recientemente en Reynosa. Estas cifras evidencian la magnitud del mercado ilegal y su impacto en las finanzas públicas. El combate al huachicol ha derivado en la detención de 14 personas, entre ellas funcionarios de aduanas, marinos y empresarios. Las investigaciones continúan para identificar a las empresas involucradas en la importación, distribución y venta ilícita. El gobierno reconoce que el robo en ductos ha disminuido desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el fenómeno evolucionó hacia esquemas de contrabando más complejos vinculados a redes comerciales. El nuevo eje de la estrategia introduce una variable distinta, el destino del combustible ilegal una vez asegurado. El Estado pasa de decomisar a administrar, lo que implica una transición del control operativo al control del recurso. Ya no es la fuga en la tierra, ni la chispa en la llanura. Hoy la trampa es estructura que en papeles se encierra. El negocio nunca cierra
solo cambia de lugar. Y el Estado al vigilar recupera lo perdido, pero el crimen advertido ya aprendió a mutar. Huachicol, sin factura, ¿qué voy a hacer contigo? Si después del decomiso tengo las bodegas llenas. Lo que antes fue desvío, hoy regresa transformado. Ya no queda abandonado ni guardado en el vacío. El Estado toma el brío de lo que fue ilegalidad, y en nombre de utilidad lo integra a su sistema, pero queda el dilema: control o normalidad. Huachicol, sin factura, ¿qué voy a hacer contigo? Si después del decomiso tengo las bodegas Melania Trump irrumpe y reactiva el caso Epstein. Melania Trump publicó un mensaje en el que afirmó que las mentiras deben terminar hoy y vinculó nuevamente el nombre de Jeffrey Epstein con el entorno político de Donald Trump. La declaración sorprendió por su tono directo y por provenir del círculo más cercano al mandatario estadounidense. El pronunciamiento se difundió en un contexto en el que el caso Epstein permanece como uno de los episodios más controvertidos de la política y la justicia en Estados Unidos. Aunque no se presentaron datos nuevos ni elementos judiciales adicionales, el mensaje reactivó el interés mediático sobre el tema. La declaración de Melania Trump colocó el foco en la relación entre figuras públicas y el caso Epstein, que involucra acusaciones de tráfico sexual y redes de poder. El tema ha sido objeto de investigaciones previas y ha mantenido presencia intermitente en la agenda pública. El mensaje introduce un elemento político adicional. Al provenir del entorno cercano del presidente, modifica la narrativa previa, que había mantenido el caso en el ámbito judicial y mediático sin implicaciones directas desde el interior del poder. El tema regresa a la agenda pública con fuerza renovada. El perdedor es el control político del relato. La administración pierde capacidad para encapsular el tema como un episodio cerrado. La consecuencia inmediata es la reactivación mediática del caso Epstein. El nombre vuelve a circular en el núcleo del debate político. La presión se desplaza hacia la credibilidad del entorno presidencial. El episodio confirma que los escándalos vinculados a redes de poder no desaparecen. Permanecen latentes y resurgen cuando el control interno se debilita. El sistema político no logra cerrar completamente sus crisis cuando éstas involucran élites, dinero y delitos de alto impacto. Callaba el poder cerrado, tejía sombra y control, guardaba bajo el farol un nombre nunca borrado, el silencio administrado era pacto y protección,
pero cambia la versión cuando la voz es interna y la grieta se gobierna desde dentro del salón. Se rompe el pacto en la casa, la sombra vuelve a pasar. No fue el ruido de la plaza, fue la voz del mismo lugar. No hay muralla que la encierra, ni discurso que la borre, aunque el silencio la forre de acuerdos y conveniencia. Si la voz rompe la inercia, todo el sistema se corre. La historia nunca se entierra, si el poder la deja viva. La te oculta se reaviva cuando la grieta se aferra. Ni tribunal quien movió la pieza clave, fue la voz que ya no sabe sostener pacto formal. El golpe no es legal, es simbólico y directo, descompone el argumento que blindaba la versión y deja en interrogación todo el mapa del poder. La historia nunca se entierra, si el poder la deja viva. La te oculta se reaviva cuando la grieta se aferra. El nombre vuelve encendido como marca que no cede, ni el tiempo logra que quede del todo en el olvido. Cada hilo está tejido con dinero y relaciones, y aunque cambien posiciones, la estructura permanece hasta que alguien aparece y rompe las condiciones. La historia nunca se entierra, si el poder la deja viva. La te oculta se reaviva cuando la grieta se aferra. Quien domina narrativa cree tener el control, pero basta un solo rol para alterar la deriva. La verdad nunca es pasiva cuando encuentra dirección. Y si cambia la emisión, desde dentro del palacio el poder pierde el espacio donde impone su versión. La historia nunca se entierra, si el poder la deja viva. La te oculta se reaviva cuando la grieta se aferra. Artemis II regresa y activa la nueva carrera lunar. Artemis II regresa a la Tierra en la fase más delicada de toda la misión, la reentrada. La NASA prevé que la cápsula Orión entre a la atmósfera y americe en el Pacífico, frente a San Diego, este viernes. La misión completa durará cerca de 10 días y cierra el primer vuelo tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna.
La reentrada probará el escudo térmico de la nave. El sistema soporta temperaturas cercanas a los 5000 grados Fahrenheit. La cápsula desacelerará con un sistema de paracaídas y permitirá la recuperación de la tripulación en el mar. La operación valida la arquitectura completa del programa Artemis. Navegación, soporte vital y comunicaciones funcionaron en condiciones reales de espacio profundo. La misión cumplió su objetivo central sin intentar un alunizaje. Con su vuelta a la Tierra de la misión Artemis II, Estados Unidos recupera su capacidad de enviar humanos más allá de la órbita baja. La cápsula Orión entra a la atmósfera a velocidad hipersónica, prueba su escudo térmico y valida el sistema completo de navegación en espacio profundo. Aunque la misión no pisó la superficie lunar, su función es más precisa: probar que el sistema funciona con personas a bordo. La consecuencia es directa. Si Orión responde, la siguiente fase se activa. La carrera lunar deja de ser una promesa y vuelve a ser un programa operativo. Estados Unidos presenta el regreso como avance científico. La estructura real es geopolítica. La Luna vuelve a ser territorio en disputa. China y otras potencias avanzan en paralelo. Artemis II no compite en narrativa, compite en tiempo. El cierre es claro. El regreso a la Tierra no es el final de la misión. Es la prueba de que el siguiente paso ya no depende de teoría, sino de decisión política. Este ha sido el noticiario, servicio informativo de Corsaro Comunicación, producido por Roberto Cortés Zárate con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual y Rock and Rollario. Hasta la próxima. Corsaro Noticias.